Hola chicos, pues hoy vamos a ver el último tema de dinámica que vendría siendo tiro parabólico, que es otro tipo de movimiento. Ujú. Y que pues ahorita conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que pues tenemos que retomar un poquito lo visto la semana pasada, los dos tipos de movimiento que vimos la semana pasada. Entonces, visualmente, o cómo podemos representar un tiro parabólico, es como el que tenemos en la siguiente imagen. Es aquel que forma una parábola. Entonces, importante del tiro parabólico y que lo podemos observar en esta imagen es primero que eh, existe un desplazamiento en Y. Podemos ver dónde inicia la salida de la bala y cómo es que en el eje de las Y, en el eje vertical, eh, varía y que también tiene un desplazamiento en X. ¿Dónde inicia la bala? ¿Dónde termina la bala respecto al eje horizontal? Podemos ver que también hay una modificación en la posición. Entonces, pues básicamente en el tiro parabólico vamos a hacer un análisis de estos dos movimientos que están ocurriendo, el movimiento que está ocurriendo en y el movimiento que está ocurriendo en X. Entonces, podemos observar aquí que nuestro proyectil, que es el ejemplo que vamos a estar trabajando ahorita, que nuestro proyectil tiene una velocidad inicial con cierto ángulo de inclinación. Y pues vamos a abordar primero este tema de la velocidad, para ver cómo tenemos que interpretar la velocidad en un tiro parabólico. Entonces, cuando trabajamos con un tiro parabólico, cuando hablamos de velocidad, esta velocidad inicial que tenemos aquí marcada con una flechita azul, pues hay que recordar de clases pasadas que la velocidad es un vector y que quedamos que pues los vectores tienen su componente en X y tienen su componente en Y. Entonces, esta velocidad va a tener una componente para el movimiento que sucede en X y va a tener otra componente para el movimiento que sucede en Y. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad que va a llevar en ese movimiento en el eje X y cómo vamos a calcular la velocidad que lleva en el eje Y? Pues con las siguientes fórmulas. Si a mí me interesa conocer la velocidad en el eje X, voy a tener que la velocidad inicial en mi eje X, o sea, la velocidad inicial que va a llevar ese movimiento en X, es igual al vector que tengo, o sea, el valor que tenga la velocidad, por el coseno del ángulo de inclinación que tenga la velocidad. Y si lo quiero conocer en Y, pues voy a tener que la velocidad inicial en Y, con la que inicia ese movimiento en Y para formar la parábola, va a ser igual a la velocidad inicial que me indique el problema, si es que me la llega a dar, por el seno del ángulo de inclinación que tenga pues dicha velocidad. Si se fijan, pues es la misma fórmula, además que hay que recordar, y lo vemos en la clase de vectores, que para X siempre multiplicamos por coseno y para Y siempre por seno. Entonces esto es fundamental porque uno de los pasos iniciales en un problema de tiro parabólico, pues es calcular estas dos componentes, ¿no? La componente en X de la velocidad y la componente Y en la velocidad. Ahora bien, vamos a analizar los dos movimientos que hay en este tiro parabólico. Entonces yo les mencionaba que una de las características que tiene este tiro parabólico pues es que tiene desplazamiento en el eje X y también tiene un desplazamiento en el eje Y. Entonces, ¿qué sucede con el desplazamiento en X, que sería el movimiento horizontal sobre el eje horizontal? Pues lo que vamos a tener es que el movimiento que va a estar sufriendo nuestro objeto, en este caso nuestro pequeño misil, pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos recordando de la clase pasada, ¿qué característica tenía el movimiento rectilíneo uniforme? Pues que durante todo el movimiento la velocidad es constante, o sea, no cambia, no sufre de una aceleración. Entonces,
nosotros teníamos la clase pasada una fórmula que era velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que esa la podíamos ir despejando. Entonces, utilizamos la misma fórmula, nada más que hacemos referencia a que la distancia con la que voy a estar trabajando es sobre el eje X, le acabo de poner una flechita, y que la velocidad que voy a estar utilizando es sobre el eje X, porque a final de cuentas, el análisis que voy a estar haciendo es sobre el eje horizontal, sobre el desplazamiento en X. Entonces, la fórmula que vamos a tener es que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. X es nuestro desplazamiento en X, recuérdense, fíjense ahí cómo las dos líneas azules que yo tracé en el dibujito tienen distinta longitud, una es X y la otra Y, entonces es el desplazamiento en X, la V o X es la velocidad inicial en X, y la T es el tiempo que tarda este proyectil de donde sale a donde termina, del punto A al punto E. Eso es lo que vamos a analizar en el eje de las X, pero hay que recordar que el movimiento parabólico pues es la unión de dos movimientos, que es el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Entonces, ¿qué sucede en el movimiento vertical? Que el movimiento vertical es el que nosotros vamos a tener respecto a Y. O sea, esa subida que tiene el misil o el objeto que nosotros estemos analizando, pues la subida que tiene, ese cambio en el eje Y en cuanto a desplazamiento. Entonces, para eso vamos a tener pues un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que también lo vimos la semana pasada, también resolvimos ejercicios, y hay que recordar que pues la diferencia es que en este tipo de movimiento la velocidad sí varía, o sea, vamos a tener una aceleración, que hay que recordar que de acuerdo a la dirección y sentido que tenga esta aceleración, pues nuestro objeto frena o va disminuyendo su velocidad o su velocidad aumenta. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar son exactamente las mismas que hicimos la semana pasada, únicamente pues hice como un cambio de variables, pero si ustedes revisan sus apuntes o la clase grabada de la semana pasada, ustedes se van a dar cuenta en las diapositivas que son las mismas fórmulas, únicamente pues hice como un cambio de variable donde le agregué la Y y en lugar de desde distancia puse Y para hacer referencia a que el desplazamiento está haciendo en Y, o sea que el movimiento lo estoy analizando en Y. Y otra cosa que cambié fue la A, que era nuestra aceleración por la G. En este caso, la aceleración a la cual se va a ver expuesto nuestro objeto, pues es a la gravedad. Entonces, no se les olvide que la gravedad es una aceleración y que en este tipo de movimiento, nuestra aceleración siempre va a ser nuestra gravedad. Y ahorita vamos a ver pues que tiene un valor fijo, eso quiere decir que pues siempre se va a mantener. Entonces, les repito, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que tenemos un pequeño cambio donde para hacer referencia a que la aceleración en este caso equivale a la gravedad y que las velocidades y el desplazamiento que vamos a tener siempre van a ser sobre el eje Y. Entonces tenemos BFY es la velocidad final en el movimiento en el plano de la Y. BOY, la velocidad inicial que va a tener igual en este eje de las Y. La Y va a ser el desplazamiento que tiene en Y, ese cambio de posición que hay en el eje de las Y. La G me representa mi aceleración, que en este caso va a ser la gravedad, que es un valor fijo, es un valor constante, que equivale a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, la T, que es el tiempo. Entonces, este tipo de movimiento se complica porque a final de cuentas nosotros vamos a tener que hacer sí o sí el análisis en estos dos ejes. Vamos a tener que hacer el análisis de qué es lo que sucede en X, qué es lo que sucede en Y, porque si se fijan,
podemos darnos cuenta que aquí hay una variable que en ambos dos se repite y que en ambos dos va a valer igual, que es el tiempo. Entonces puede ser que el problema que yo tenga, con X pueda sacar el tiempo o con Y pueda sacar el tiempo. Entonces vamos a estar utilizando todas estas fórmulas y como les digo, en este tipo de problemas se complica porque tenemos que hacer un análisis tanto en X como en Y. Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo donde voy a tocar unos puntos también importantes que, pues aprovechando el ejemplo, pero que se cumplen para cualquier tiro parabólico. Entonces tenemos este ejemplo que me dice que una rana salta con una velocidad de 2 metros sobre segundo con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Inciso A, ¿cuánto tiempo permanece en el aire antes de tocar el suelo? Inciso B, ¿cuál es su alcance? O sea, ¿cuántos metros recorrió con ese saltito? Inciso C, ¿cuál es la altura máxima de su salto? Esto quiere decir que cuánto vale ese punto máximo que alcanzó la ranita al saltar. Entonces, vamos a ir haciendo el análisis. Entonces, primero que nada, por aquí voy a anotar los datos que me da como tal el ejemplo. Parece que es importante en la física saber extraer los datos. Entonces aquí, fijarme que me da estos 2 metros sobre segundo, que me indica que es la velocidad con la que inicia su salto. Entonces vamos a tener que la velocidad es igual a 2 metros sobre segundo, que tiene un ángulo, ese ángulo del salto es de 45 grados. Entonces vamos a poner aquí que nuestro ángulo es de 45 grados. Y vamos viendo, pues, qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que calculemos el tiempo. Entonces vamos aquí a colocar el tiempo con nuestros respectivos signos de interrogación. También me dice que cuál es su alcance, o sea, cuánto logró avanzar nuestra ranita. Entonces vamos a poner aquí, pues, a X. Me interesa saber el desplazamiento en X y me dice que cuál es la altura máxima. Entonces, me interesa un desplazamiento en Y. Acuérdense que la altura es en el eje de las Y. Y ahí está. Esto solamente me está dando esta información, estos datos, y todo lo que tengo que calcular. Ahora bien, vámonos por pasitos. Vámonos con el paso 1. Y lo que vamos a hacer es calcular velocidad en X y en Y, porque fíjense, vamos a simular, por acá voy a hacer un pequeño dibujito, que aquí este circulito es nuestra verde, es nuestra ranita. Y entonces da su pequeño saltito. Entonces, en un punto, nuestra ranita va a estar en este punto. Y en otro punto, nuestra ranita va a estar acá otra vez en el piso. Este es su salto. Entonces podemos ver cómo ese salto pues, nos genera la famosa parábola, y que podemos observar cómo es que tenemos un desplazamiento en Y y un desplazamiento en X. Entonces, el problema me está pidiendo cuál es el punto máximo, o sea, aquí arribita, hasta dónde puede llegar la ranita con su saltito en cuanto a altitud. Y pues me pide el alcance que tiene, o sea, cuánto se desplazó pues en X. Y me pide el tiempo total que tarda en hacer todo este movimiento. Entonces, también nos indica que inicia este salto. Ay, ahí se me puso tengo muy grueso este color. Que su salto inicia, ahí lo puse, está muy delgadita mi flechita, lo voy a poner un poquito más gruesa para que se alcance a ver mi flechita amarilla.
me está indicando que pues inicia con ¿cuánto de velocidad? 2 metros sobre segundo. Y que el ángulo que se forma aquí, donde estoy poniendo mi cursor, es de 45 grados. Entonces, hay que recordar que tenemos dos movimientos que están ocurriendo al mismo tiempo, pero que tenemos que analizar por separado. Entonces, para eso, yo voy a descomponer a esta velocidad en su componente X y en su componente en Y. Entonces, de lo que vimos, nosotros tenemos que la componente en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale mi velocidad? Vamos a sustituir valores. La velocidad sí me la está dando el problema. Acá la tenemos. Que es de 2 metros. Sustituimos 2 metros sobre segundo por el coseno del ángulo. Y el ángulo también me lo está dando el problema, que es de 45. Entonces vamos a tener un ángulo de 45. Acuérdense que me voy a mi calculadora científica, ponemos coseno de 45, me va a dar 0.7071 y eso lo multiplicamos por 2 y me da que la velocidad en X inicial, con la que va a iniciar ese recorrido que tiene en el eje horizontal, es de 1.4142 metros sobre segundo. Y ya tenemos a X, me voy con Y. La fórmula para Y es la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad y quedamos que en Y utilizamos al seno. Sustituimos los valores. ¿Cuánto vale la velocidad? 2 metros sobre segundo por el seno del ángulo, que también es de 45 grados. Hacemos las operaciones. Seno de 45 y también me da 0.7071 por 2, me va a dar la misma velocidad que en X, que es de 1.4142. Pero fíjense cómo en este caso, en este problema, pues sí coincide, ¿no? La velocidad con la que inicia a subir la ranita en su salto y la velocidad con la que inicia su desplazamiento en el eje de las X. En este caso coincidió, pero hay problemas en donde no coinciden, donde estas velocidades nos van a salir distintas. Paso número 1, ya. Ya tengo la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Paso número 2. Vamos a hacer el análisis en la parte horizontal y el análisis en la parte vertical, porque acuérdense que tenemos dos movimientos distintos. Entonces vamos a hacer el análisis horizontal. Lo que tiene que ver con X, que para esto, pues hay que recordar que yo les dije que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir no tenemos aceleración. Y la fórmula que nosotros teníamos es que X es igual a la velocidad 0 en X, la velocidad inicial en X, por el tiempo. Esa es la fórmula que nosotros tenemos. Y hasta este punto, yo conozco que la velocidad inicial en X ya la calculé. Y es de 1.4142 metros sobre segundo. Pero no conozco el desplazamiento en X. De hecho, por acá lo tenemos con incógnitas. Desde acá lo tengo con incógnitas. Entonces, no lo tengo, no lo conozco y tampoco conozco el tiempo. El problema no me da un tiempo. Entonces, pues desconozco el tiempo. Esto quiere decir que aunque no me lo pida el problema, porque el problema no me lo está pidiendo que lo calcule, yo lo voy a tener que calcular porque sí me está preguntando cuánto se desplaza en X. Entonces, para saber cuánto me desplaza en X, necesito el tiempo. Entonces, ahí tengo mi análisis en horizontal. La pregunta es, ¿puedo hacer hasta el momento algo con el análisis que yo acabo de hacer en la parte horizontal? No, no puedo hacer mucho. ¿Por qué no podemos hacer mucho? Porque
En la fórmula tengo 3 variables. De esas 3 variables, fíjense, tengo X, tengo la velocidad y tengo el tiempo, de las cuales únicamente conozco una, entonces no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo 2 incógnitas. Entonces me tengo que pasar al análisis vertical para ver si puedo calcular algo y ver si a partir de lo que calculemos o de los datos que vayamos teniendo, podemos calcular el tiempo para entonces poderlo utilizar en este análisis y entonces poder calcular el desplazamiento que tiene en X. Entonces, hasta el momento, pues no podemos hacer mucho. Vámonos con el análisis vertical, que mencionamos en la teoría, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, tenemos un total de 4 fórmulas, que no voy a copiar todas, ahorita me voy a estar moviendo en el documento, pero vamos a anotar los datos que tenemos para este análisis. Primero, pues ya calculamos la velocidad inicial en Y, ¿cierto? Que me dio de 1.41, por acá lo tengo anotado, 1.4142 metros sobre segundo. Igual, de la teoría, yo sé que este movimiento se ve afectado por la gravedad, que es la aceleración, y que su valor es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No conozco el tiempo, y pues el problema me está pidiendo que calculemos la Y máxima. Entonces, para la Y máxima, vamos viendo qué podemos analizar. Entonces, me desplazo para ver las fórmulas de el vertical, aquí las tenemos, y fíjense, necesito calcular una Y máxima, la altura que tiene, y para eso necesitaríamos pues el tiempo, o más bien, vámonos primero con el tiempo. Si yo quiero el tiempo, calcular el tiempo, pues necesitaría todo el desplazamiento en Y, todo el desplazamiento que hubo en Y, o la velocidad final en Y, las tendría que calcular, y se van a ir complicando. Entonces, ya haciendo un análisis, que se pueden poner ustedes de forma individual, pero ahorita por el tiempo de la clase grabada, me voy a ir más rápido. Lo primero que me conviene hacer es calcular la Y máxima. O sea, este valor que por acá puse, que se los voy a subrayar en azulito, en el dibujito, ¿cuánto es lo que alcanza ese saltito en cuanto al desplazamiento en Y? Y para eso vamos a hacer un análisis. Primero que nada, pues hay que analizar cuando nosotros pateamos un balón, o la ranita hace su salto, pues alcanza este punto máximo donde está. Entonces va de subida, 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 se mantiene ahí en su punto máximo y luego va de bajada. Lo que quiere decir que en este punto máximo, cualquier objeto, sea una rana, sea un balón, sea el misil que vimos, siempre en este punto, la velocidad va a ser de 0 metros. Se alcanza su punto máximo y ahí siempre su velocidad va a ser de 0 metros sobre segundo, que es lo que ocasiona que cuando llega a ese punto, entonces se empieza a descender. O sea, ahí llega una velocidad que ya, o sea, 0, que ya no puede subir. Entonces veamos el análisis. Lo que sucede en la primera parte del salto de la rana, pues es que la velocidad va perdiendo aceleración. O sea, se le va poniendo una aceleración negativa. Llega, o sea, esa aceleración va haciendo que frene nuestra ranita, que llegue a su punto máximo, y a partir de ese punto máximo donde su velocidad es 0, a partir de ahí vuelve a tener una aceleración que va a hacer que, ¡pum!, caiga la ranita. Entonces, yo puedo calcular la Y máxima, y por acá lo voy a hacer, fíjense. ¿Por qué? Porque fíjense cómo tenemos una fórmula.
¿Qué me dice? Vamos aquí a calcular y máxima. Donde tenemos una fórmula que va a hacer que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y. Este es al cuadrado y este también es al cuadrado. Más 2 veces la gravedad por y. Y entonces yo puedo analizar en este punto que estoy aquí arriba, donde la ranita saltó, pues que la velocidad final en ese punto es de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense cómo vamos a tener. ¿Con qué velocidad inicia la ranita? Déjenme paso para acá el dibujo para que lo podamos ir analizando y no moverle tanto. Entonces, ¿con qué velocidad inicia? Creemos que esto nos lo da el problema y ya calculamos las componentes y ya la tengo por acá anotada en mi análisis vertical. En y, ¿cuánto vale? Entonces vamos a tener que la velocidad inicial es de 1.4142 metros sobre segundo. Luego, yo mencioné que la velocidad que tiene en esta y máxima es de 0 metros sobre segundo. Y a mí me interesa el desplazamiento en y aquí. Entonces, la velocidad final hasta ese punto va a ser 0 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad, ya me sé su valor, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me falta conocer y, que es ese desplazamiento, esa y máxima. Entonces vamos a hacer un despeje. Esa y máxima es igual a esta y que le estorba este 2g y esta velocidad. Esta velocidad está positiva, para el otro lado la vamos a pasar negativa. Entonces me queda que la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre está multiplicando la y, va a pasar dividiendo sobre 2g. Y entonces ahora sí hacemos una sustitución de datos, donde vamos a tener que y máxima es igual, ¿cuánto vale la velocidad final? 0, ¿vale? 0 metros sobre segundo, esto lo elevamos al cuadrado, menos la velocidad inicial, que en este caso inicia con 1.4142 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 0 al cuadrado, 0 por 0, me da 0. Lo voy a empezar a poner aquí. Y es igual a 0 menos 1.4142 al cuadrado, me da 1.99 menos 1.99 sobre 2 por menos 9.8 me va a dar menos 19.6. Fíjense cómo me va a quedar menos entre menos, más. Y 1.99 entre 19.6 me da un total de 0.10 metros. Quiere decir que la altura que alcanza este salto de ranita aquí es de 0.10 metros. Ya tengo la y máxima. Ahora vamos a ver si a partir de aquí podemos calcular el tiempo, porque el tiempo sí o sí lo necesito para poder calcular el desplazamiento en X, y hasta el momento mi análisis en el horizontal no puedo calcular el tiempo, entonces necesito quedarme en el análisis vertical para ver si puedo calcular el tiempo. Entonces voy a buscar otra fórmula acá en las de tiro vertical que incluya el tiempo, la aceleración
la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, vamos viendo cuál me puede servir. Fíjense en la primera. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más aceleración más tiempo. Yo ya tengo en un tramo, fíjense, únicamente en un tramo, tengo la velocidad final, que es ese 0. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? También. Siempre va a valer menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a agarrar esa fórmula, ¿sale? Y me voy aquí a donde estamos haciendo el análisis, pero ahora acá pues vamos a calcular nuestro tiempo. Pero fíjense, si para el tiempo yo agarro esa fórmula que les dije, donde tenemos que, velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, menos, que diga más, perdón, más. Gravedad por tiempo. Fíjense cómo de aquí a aquí, ojo, es la mitad del saltito nada más. De aquí a aquí tengo la velocidad final, que es 0. Tengo la velocidad inicial en Y, que es 1.4142, y la aceleración, que es menos 9.8. Entonces puedo despejar al tiempo y los demás datos que me está dando la fórmula, los conozco y puedo sustituirlos. Ojo, lo importante de este análisis es ver que únicamente estamos agarrando la mitad del movimiento. Esto quiere decir que el resultado al final lo vamos a multiplicar por 2 para entonces abarcar esta otra mitad. Entonces, vamos a calcular la mitad del tiempo con esta fórmula, entonces despejamos a t. T es igual a velocidad final en Y. Este está positivo, nos pasa negativo. Y la gravedad está multiplicando, pasa dividiendo. Sustituimos. Velocidad final, 0 metros sobre segundo. Velocidad inicial, 1.4142 metros sobre segundo. Y nuestra gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, nuevamente nos queda menos entre menos, más 1.4142 entre 9.8 me da 0.14. El tiempo es igual a 0.14 segundos, pero ojo, hicimos el análisis de esta mitad. Esto quiere decir que la otra mitad también son 0.14 segundos. Entonces, lo multiplicamos por 2 y el tiempo total es de 0.28 segundos. Ya tengo el tiempo. Fíjense, me voy a ir tanto para arriba. Ya calculé el tiempo. Este tiempo es de 0.28 segundos. Entonces, ahora sí puedo calcular a X, que también me está pidiendo el problema. Vamos a calcularla aquí. Es la velocidad inicial en X, que es 1.41. Ahí puse un puntillo que no iba. 42 metros sobre segundo por los 0.28 segundos que nosotros acabamos de calcular. Multiplicamos 1.4142 por 0.28 y me da, vamos a redondearlo a 0.4 y 0.39, pero vamos a redondearlo a 0.4 metros. Y ya terminamos el problema. Entonces, aquí la resolución de este tipo de problemas, cuando analizamos un movimiento parabólico, pues es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque incluimos vectores, porque hay que hacer el análisis horizontal y vertical, hay que analizar todas las fórmulas para ver cuáles me sirven, cómo es que las podemos despejar para que me sean útiles. Por ejemplo, el hecho de que yo dividí el movimiento en 2 para poder calcular el tiempo. Entonces,
se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque hay un análisis, tenemos dos movimientos juntos. Tenemos que hacer el análisis horizontal y el análisis vertical. Pero, como en todo, pues con práctica se mejora y con práctica puedo ir mejorando la resolución de este tipo de problemas. Entonces, mi consejo sería es practiquen, busquen ejercicios de tiro parabólico, hagan los análisis y vayan practicando, ¿sale? Entonces, con eso terminamos su clase de dinámica. Nos vemos hasta la próxima. Que les vaya bien.